Santa Teresita fue consagrada, padre. A la Virgen. Sí, claro. Impresionante. Claro. Miren eso. Claro. Ella abrió un nuevo panorama de santidad en la iglesia. Es pequeña porque, claro, es todo visto desde un punto de humildad, pero es pequeña igual por lo corta, ¿no? También. Ella profetizó que vendría de nuevo, Sí. al final de la vida. Es impresionante. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos al podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Estamos aquí para otro episodio muy importante, muy especial, con la presencia también muy especial del Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María. Bienvenido. Diácono Augusto, qué alegría estar con usted. Por favor, Padre, la alegría es nuestra. Aquí para poder disfrutar de estas maravillas. Literal, Padre. Es una maravilla que tenemos que concentrar bastante, ¿no? Porque el tiempo es muy cortico. Y también al hermano Alfonso. Salve María, bienvenido, hermano. Salve, Alegría María, tenerlo hermano. aquí con nosotros. Una alegría estar aquí al lado del Padre Manuel. ¿Cierto? En este podcast de los consagrados. Tan especial. Fenomenal. No empecé a inventar cosas raras. Padre. Estamos juntos, es una alegría. Ese es estar un juntos. honor de tenerlo acá con nosotros. Y al lado de Nuestra Señora, al lado de Santa Teresita de Niño Jesús. Exactamente, Padre. Usted apuntó Sí, porque dos reliquias. Aquí vamos a mostrarles para ustedes. Mire, reliquias. aquí, reliquias, Padre. ¿Pero Aquí. qué es una reliquia? Uy, Padre. Porque yo Explíquenos, creo por que favor. hay alguno de los de Mire. nuestros Aquí, ustedes ven seguidores aquí. que... Aquí, mejor aquí, ¿no? Por la cámara. Son cabellos de Santa Teresita, No. ¿cierto? Qué Y impresionante. la fotografía también de Santa Teresita. El Padre Manuel también tiene un cabellito de Santa Teresita. Y esta es del diácono, ¿cierto? El diácono tiene varios. Un poquito más, un poquito más. El padre solo tiene uno, pero bueno. Y aquí- me contento con eso. Ustedes ven una fotografía de ella también. Esta es Santa Teresita, en una ocasión que hizo un teatro, ¿cierto? Ella misma compuso el teatro Ujú. y hizo el papel de Santa Juana de Arco. Es bonito que el doctor Plinio comentó que viendo esta fotografía entendió mejor Santa Juana de Arco, viendo Santa Teresita haciendo este papel. Y aquí también para ustedes, aquí tenemos un soporte bien interesante que está perfecto, que ustedes pueden encontrar en la tienda mariana, y Santa Teresita está muy bien ubicada aquí para acompañarnos. Pues Padre, ya que usted entró en el tema, vamos entonces de pronto comentar un poco sobre la infancia, el entorno Santa- familiar de ella, ¿no, Padre? Sí, Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la iglesia. Doctora, o sea, no es... Ella que falleció prácticamente con 24 años. 24 ¿no? años, Sí. súper Imagínese, joven. Ella doctora de la iglesia, o sea, ella alcanzó ese grado, ese título que la iglesia da solamente a aquellos santos que aportan a la doctrina de la iglesia una nueva explicitación, una explicación más profunda del evangelio que hasta ese momento no se había, no, la humanidad, o sea, los creyentes no habíamos llegado a esa profundidad. Claro. Ella abrió un nuevo panorama de santidad en la iglesia. Nuevo, es algo nuevo Algo hasta nuevo entonces. en la iglesia que hasta el momento que de ella, la misión de ella es explicar eso, ese camino de santidad nuevo que está en el evangelio, pero nadie lo había explicado. Entonces, por eso es doctora de la iglesia. Impresionante esto. De Y con tan 24 poco años. tiempo de vida y de... Sí, y ella nunca fue a la universidad. O sea, ella entró en el Carmelo a los 15 años. Ay, Entonces, Usted nos va a contar los detalles interesantísimos sobre Sí. esta entrada. sí, porque estos 15 años son, los primeros 15 años son los que se puede decir donde se fragua esa santidad, donde se va. El doctor Plinio, usted hablaba del doctor Plinio, ¿no? Que había entendido mejor a Santa Juana de Arco viendo la foto Santa de ella. Teresita. Porque ella de tal manera, al escribir esa obra de teatro y ejecutar el papel de Santa Juana, ella tenía una tal elevación de alma, ella tenía una comunión de alma tan grande con Santa Juana, que ella realmente encarnó ese papel. O sea, se percibe que las misiones son conjuntas, ¿no? Sí, Ya se completan. Sí, dentro de toda la grandiosa vocación del Reino de Francia, de Santa Juana y Santa Teresita. Esos son como dos puntos fulgurantes, así, dos focos de luz extraordinarios de los que nos beneficiamos todos. Todos. Por hecho, Sí. perdón, sí, Mm. hay un autor francés que habla justamente de la misión póstuma de Santa Juana de Arco. Ah, interesante. Y habla de Santa Juana en el Carmelo.
y pone a Santa Teresita del Niño Jesús. Qué bonito, ¿no? Es toda una línea, es una misma vocación, Ujú. lleva por dos austros, que son ellas dos, ¿no? Extraordinario. Y claro, Es muy uno misterioso. también ve la iconografía católica muchas veces un poco dulce, Santa Teresita, Sí, demasiado dulce, cuando Sí. realmente ella tiene un alma de guerrera. sí. Ella luchaba la lucha de Dios, o sea, Gracias a Dios conservamos bastantes fotografías de Santa Teresita del Niño Jesús. que da una idea Y real. la idea verdadera de ella, no esas pinturas que son deformaciones de las Exactamente. fotografías, e incluso uno a veces ni la puede reconocer prácticamente al ver ciertas pinturas en las cuales se le dulcifica de una manera acaramelada y pastosa, Exactamente. que no se ve ahí ese espíritu fuerte de amar a la cruz, de llevar la cruz hasta el final, que caracteriza a ella Totalmente. O desde sea, bien pequeña, ¿no? sí, señor. Pero Y- bueno, entonces, padre. Sí. Bueno, y no es que naciese santa, ¿verdad? Bueno, no nació santita, sí. O sea, ella se fue formando. Y la providencia fue formándola gracias también al ambiente en el que vivió, en la familia que vivió. Sus padres estaban canonizados. Claro. Tanto su mamá Celina como su papá Luis Martín, la familia Martín. Ellos fueron unos extraordinarios formadores de sus hijas. Claro. Eran 5 hermanas. Hubo 5 hermanas, padre. 5 hermanas. Sí. Imagínese. Los que sobrevivieron, porque hubo 4 hermanitos que fallecieron. Sí, por tanto serían 9. Habrían sido 9 Ay. hermanos. Sí, pero fíjese. Bueno, ella nació el 2 de enero. Esto a ella le produjo un gran... Después, cuando fue a hacer la primera comunión para ella, fue una cruz. ¿Y por qué? Porque la norma que había en la época era que para comulgar había que haber cumplido, dice, 10 años el día 1 de enero. Ay, Entonces ella cumplía el día siguiente. uy, qué No. dolor. Por eso tuvo que esperar, Tuve que esperar otro un año. año más. Por un día. Por un día. No. Y ella tenía tanto deseo de comulgar, que por eso era la mayor del grupo que hizo la comunión ese año. Claro. Cosas de la providencia. Tal vez para aumentar más su deseo todavía de comulgar, porque es algo extraordinario. Bueno, entonces ella nace en ese día de invierno, el 2 de enero, y ella nació bastante enfermita, y tanto que pues no podía comer y tanto. Entonces la familia en la época la llevan que la cría una nodriza. Entonces el primer año de su vida no lo pasó en casa, lo pasó en una granja, donde una mujer la crió. Y ella, o sea, imagínese cómo la crió como una campesina, ¿no? Ese añito, ella estaba en la casa y se crió con un ambiente muy sano, ¿no? Pero la llevaban en carretilla, la llevaban al campo todos los días y ella estaba ahí al aire libre, en el campo, con los gente que trabajaba en el campo y después volvían a casa. ¿Y ella se acordaba de todo? No se acordaba de eso, eso se lo contaban, se lo contaban como había sido. Pero tenía un carácter muy vivo, muy inquieto. El carácter de ella era siempre así. Su mamá cuenta esas cosas, ¿no? Que ella no se quedaba quieta un momento, no podía dejarla porque se bajaba de la cama, se caía. Hoy en día se diría que es hiperactivo. Sí, o sea, Santa Teresita fue hiperactivo, ¿cierto? Entonces vamos a dejar claro eso. Tal cual, sí. Entonces ella lloraba mucho también, pero es que agarraba muchos catarros. Entonces tenía un temperamento también emotivo. Sí. Dice, era muy orgullosa, tenía un amor propio tremendo, dice la mamá. Ella dice, sabe lo que quiere. Y cuando lo quiere, ella no lo suelta hasta que lo consigue, ¿no? En una carta a una amiga, su mamá escribe, ¿no? Ella es de una terquedad casi invencible. Uy, la mamá diciendo Sí, eso, ¿eh? Cuando, sin pena de la hijita. Ay, no, pobrecita. Ella terca. Entonces, y impulsiva. O sea, ella quería una cosa y ya era ya, ¿no? Entonces, cuando le decían que no, ella se tiraba por el suelo, revolcaba, chillaba. No, eso no Entonces, pasa hoy en día, no pasa. Y la dejaba, la mamá la dejaba hasta que se le quitaba la cosa. Dice que había momentos que casi de tanta esto se ahogaba ella, ¿no? de tanto, ¿no? Hasta que claro, al final se le pasaba y todo eso. Ahora, eso sí, era una niña linda, súper inteligente y tal. Su papá la adoraba, ella era la pequeña. La llamaba de reina, ¿no? Sí, era mi reina, mi reinecita, ¿no? Entonces, emperador. Lo llamaba de la emperador. mamá le decía, la estás malcriando, la estás malcriando. Sí. Bueno, pero ahí en ese... tenía un corazón de oro, era muy noble, nunca mentía.
Ella siempre amaba ser totalmente transparente, tenía una nobleza de alma, o sea, ella, hasta que llega el día de la muerte de su mamá. Este marca totalmente la vida de ella. Ella tenía, no había, había cumplido 4 añitos, ¿no? Ah, bien pequeño. O sea, Sí. muy pequeño. Entonces, ella dice que recuerda perfectamente la escena. Su mamá estuvo unos meses enfermándose y fueron a Lourdes. Ella se bañó hasta 4 veces en el agua de Lourdes, pero no se curó. Ella volvió y ella con una pena dejar a sus hijitas pequeñas, ¿no? Sobre todo las 2 pequeñas, Celina claro. y Teresita. Y Teresita. Y entonces ella muere, recuerda la escena de la extrema unción, cuando viene el sacerdote, entra con toda la solemnidad para darle los santos sacramentos, los últimos sacramentos a su mamá. Y estaban las hijas todas en fila por orden de edad, presenciando la escena, rezando por su madre y llorando, ¿no? Cuando muere la mamá, ella se va acerca a su hermana Paulina, la mayor, y le pide para que sea su mamá a partir de ese momento. Después era en fin, ahí cambió su carácter, de ser tan viva, entonces se volvió tímida, se volvió muy introspectiva, no quería salir de casa. La pérdida de la mamá fue muy fuerte. ¿No? Y entonces, en extremo sensible, dice que era solo una persona, mirarla un poquito así, como fuerte o mal, así, mirarla, ya se echaba a llorar. Solo de mirarla. Muy hipersensible. Era una cosa muy terrible. Y ahí el papá decide irse a vivir a Lisieux. Había nacional en Sol, tampoco es una ciudad muy lejana, donde vivía su hermano, ¿no? Que era más farmacéutico. Y tenían 2 primas, ellas, 2 hijas de su tío, que más o menos, pues, aproximadamente de la misma edad. Y entonces deciden su papá irse para allí. Más cercanos. Pasan unos meses viviendo en casa del tío. Y después, al cual adoraba a ella también, le tenía muchísimo respeto, incluso para ir al Carmelo le pide permiso también al tío. Al tío, a los 2, al papá y al tío. Y al tío, sí. Y con las amigas, con sus primas, pues se hacen muy amigas, eso le ayuda a quitarse un poco la tristeza de la muerte de su mamá. Pero ya ahí en la vida en Lisieux después se consiguen una casita que era Buchones. ¿Existe hasta hoy, no? Hasta hoy en día se puede visitar. Se visita tal cual. ¿Tú ya estuvo allá, padre? No, yo la vi de fuera, por fuera. Estaba cerrado cuando llegamos. ¿Y usted, hermano? No, tampoco no alcanzaron. Podemos celebrar una misa en la basílica de ella. Porque hay una basílica de Santa Teresita. De Santa Teresita ahí en Lisieux. Bueno, entonces él dice que era muy bonito que ella estaba mucho tiempo con su papá. Su papá la sacaba a pasear todas las tardes. Entonces iban a visitar una iglesia cada día y hacían una visita al Santísimo Sacramento. Y un día fueron a la capilla del Carmelo. Dice, ¿qué iba yo a imaginar? Que 9 años después yo iba a vivir allí. Qué bonito, qué providencial eso. Sí, impresionante. Y ella, los paseos, también le encantaba ir a pescar con su papá. Entonces, porque era más ver el paisaje. No, o sea, tuvo una infancia muy sana, pero la providencia le preparó. Tranquila, súper inocente. Todos los días las oraciones por la mañana, por la noche. Una vida católica. Súper católica. Verdaderamente católica. Sí, y a ella le gustaba soñar con el cielo, ¿no? Entonces, hubo un acontecimiento, eran cosas diarias, ¿no? Pero para ver cómo se va formando un alma católica. Entonces, cuando su papá iba paseando con ella y encontraban un pobre, él le daba una moneda a ella para que ella le diera la moneda al pobre. Y un día fue a darle una moneda a un pobre, pero el pobre debió de considerarse que no era tan pobre como para recibir la moneda. Y entonces le agradeció, pero no se la recibió. Muchas gracias, no, se la puede dar a otra persona y tal. Y él la miró con ternura, él la miró con agradecimiento, y ella se quedó muy impresionada de eso y dije, ¿será que le he ofendido? ¿No? Pero después el pobre, cuando se iba alejando, le vuelve la mirada, la sonríe, le agradece, hace un gesto agradeciendo de nuevo, y ella quedó y dice, me sentí muy unida a él, con una gran simpatía por él, tanto que dije, el día de mi primera comunión rezaré por él. Qué bonito. Impresionante. Y dice, 5 años después, cuando hizo la primera comunión, se acordó de rezar por su pobre.
Qué es mi impresionante. pobre. Ella decía así, mi pobre. Sí, sí. O sea, ella establecía una relación profunda de afecto con las personas que encontraba. Qué impresionante, ¿no? Hizo Qué su bonito. primera confesión. Era tan bajita que cuando hizo la primera confesión el sacerdote no la vio, ¿no? Se había arrodillado. Barrea. Se había arrodillado y no se veía nadie. Entonces, le dijo que- Eso pasa con usted, padre, también. Sí, a veces también ha pasado, sí. Entonces Pues, le digo, por favor, póngase de pie y tal. Y él decía, pero mi hermana me había preparado para la primera comunión. Yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Y yo sentía un profundo afecto y salí tan feliz, tan alegre. ¿Cuánto me ama Jesús? ¿No? Qué bonito. Y ella toma la resolución en esos tiempos, en uno de esos paseos, y el papá los lleva a las hijas al mar, a conocer el mar. Entonces se quedan en la playa y ven el atardecer, en la playa y ven ese camino dorado, dice, Jesús es como el sol, dice, y yo nunca voy a dejar ese camino dorado que me lleva hasta él. Qué impresionante. Y eran resoluciones, porque como ella tenía ese carácter así, ella lo dirigió bien, gracias a sus padres, a su papá sobre todo, y el buen ejemplo que les dio, ¿no? Después hay otro momento muy, muy, muy terrible en la vida de ella, en la infancia, que le dio una enfermedad misteriosa. Ah, sí, Ujú. eso es verdad. Siendo niña. Siendo Tenía niña. como 9 años, ¿no? Sí, sí, no había llegado todavía a los 10 años. Fue en marzo del 83. No, 10 años. Acababa de cumplir 10 años. Ya tenía sus Sí. 10 años. Y entonces fue una enfermedad que era algo espantoso. Le daba unos terrores terribles, una crisis de pánico. Cualquier cosa que veía se transformaba en un monstruo. Por ejemplo, su papá un día ya está en cama porque le daba hasta fiebre y todo, altísimo. Se sienta con el sombrero que traía de la calle. El sombrero le parecía ya que es un monstruo, ese monstruo negro, ese monstruo. Todo, había unos clavos en la pared, entonces pensaba que eran unos dedos que salían de la pared así carbonizados, como si fuera un demonio. Y así estaba tan grave, o sea que los médicos dijeron que no había nada que hacer. Uy. Y ella cuenta después, yo no tengo duda de que era el demonio, Demonio. que sabiendo, ya intuyendo, porque su hermana ya se había ido al Carmelo. A la primera. mayor. La primera ya. Sí, ya- Paulina. Paulina. Paulina, que era Su mamá. su mamá. Sí. Entonces fue un segundo trauma que ella sufrió de separación, ¿no? De alguien. Afectivo, o sea. Claro. Entonces, Fuerte. esta crisis de pánico y todo eso era creado por el demonio, decía ella, porque sabía el mal que nuestra familia le iba a provocar Sí. a él, ¿no? De todo eso. Claro. Y entonces quiso acabar con ella a base de eso, de provocarles esos pánicos, esas cosas terribles, ¿no? Qué impresionante. Después, gracias a Dios, las hermanas, cuando la vieron perdida, rezaban a la Virgen, pedían a Nuestra Señora. Su papá mandó celebrar una misa a Nuestra Señora de las Victorias en París, en el altar de Nuestra Señora de las Victorias, por ella, para su curación. Y ahí fue que las hermanas llorando y pidiendo a la Virgen, de repente ella también dice, bueno, de repente la única solución que puedo tener es que mi mamá del cielo me salve. Ayuda. Y mira una imagen de la Virgen que su hermana le había puesto al ver que ya estaba para morirse, se la colocó en la mesita al lado de ella. Y entonces ella gira la mirada, mira a la imagen y ahí dice que fue instantáneo. O sea, la imagen que dice, la Virgen me sonrió. Yo sentí la sonrisa. No sé si fue la imagen o fue la impresión que Nuestra Señora provocó en ella. Pero hizo que esa fue una consolación tan grande que se le quitó todo. Se le quitó la fiebre, se le quitó el pánico y todo se volvió a una vida enteramente normal. Ahí uno ve que era del demonio. Claro, totalmente. exactamente. Y esta imagen Ujú. existe, ¿no? Existe la Sí. imagen de la sonrisa. Nuestra Señora de la De Sonrisa. la sonrisa, claro, sí, sí. Ahí fue su primera comunión. Dice que ella, durante los 3 meses anteriores, ella hizo un propósito de ofrecerle sacrificios y aspiración, actos de amor a Jesús, ¿no? Y anotó en un cuaderno. Tenía 818 sacrificios anotados. Existe hasta hoy. Sí, Ese sí. librito. Qué Y- eso sí es una Eso sí, reliquia. Y 2.773 actos de amor. Todos Sí. anotados. Anotaba cada día cuántos había No. hecho. Qué impresionante. Es muy bonito. Y el momento de la comunión fue una fusión con Jesús. Entonces, yo ya lo conocía mucho a él. Yo tenía un inmenso deseo ya de unirme y yo sentí como él me amaba y entró en mí una felicidad inimaginable. Sobre todo, la mayor gracia que yo recibí fue al día siguiente.
Dice, yo fui elegida por ser la mayor, que más había esperado para la comunión, para dirigir la oración de consagración a la Virgen de todas las que habían hecho la primera comunión conmigo. Al día siguiente. Al día siguiente, sí. Y O sea, Santa Teresita fue consagrada, padre. a la Virgen, sí, claro. Impresionante. Claro. Como Miren eso. Claro, Santa Teresita era consagrada a la Virgen. Miren, Y la hacía al día siguiente de su primera comunión. Qué Lo primero que impresionante, hizo fue padre. consagrarse esclava de amor a Jesús. Y por dijo que María. fue la mayor gracia aún. No, la propia primera comunión. No, porque, ¿qué pasó? En ese día, ella entiende, como efecto de la comunión también y de la consagración a la Virgen, que el sufrimiento no solamente aceptarlo, es que es necesario amarlo, como de los mayores dones que Dios da a la persona, poder sufrir por amor como Jesús lo hizo en la cruz. Y dice, y yo pasé a amar el sufrimiento, y esa es la mayor gracia que yo recibí en mi vida. A comprender eso, que el sufrimiento hay que amarlo, es una cosa extraordinaria. Con 10 años. Exactamente. 10 años tenía. Sí, Siendo sí. tan joven y llegar a una conclusión así, A una plenitud de Impresionante. vida Y ella espiritual. anhelaba, en aquella época no se podía comulgar Como hoy en día con como hoy esta en día, facilidad. ¿no? ¿no? Entonces ella le pide permiso a su confesor, no sé cuándo, que si puede comulgar el día de la ascensión. Ya de ahí fue su segunda comunión. Y después consiguió permiso de todas las solemnidades poder comulgar. Y eso era un privilegio en aquella época. Uy, imagínese. Se comulgaban una vez, 2 veces al año. No, es una cosa tremenda. Ahí vino también una crisis de escrúpulos. Y tú también pasó por eso. También pasó por los escrúpulos, entonces todo parecía que era pecado, todo lo que hacía, entonces se llenaba de pánico, de miedo de haber ofendido a Dios, cuando no había nada, ni falta venía. Nada. Pero entonces la única manera que consiguió de curarse que era contarle todo a su hermana María, que era la que ocupó el lugar de Paulina, ¿no? su tercera mamá. Sí, que era un año menos. Y entonces le contaba todo lo que le pasaba a María, la tranquilizaba. Entonces, y ahí ella se encomienda a la intercesión de sus hermanitos que están en el cielo. Ay, qué bonito. Eran los que habían nacido y habían muerto tan pequeños. Entonces ella les pide y se curó. Se curó de los escrúpulos también, ¿no? Ya, pues. Después ella quería ser hija de María, que entrara en una congregación de devotos de la Virgen María. Y para eso era, en fin, era una historia que no voy a contar los detalles. Claro. Ella se va preparando y tal, tenía que ir a unas clases en un lugar. Y entonces su papá pasaba a buscarla, pero 1 hora, 2 horas después. Ella dice que no se relacionaba con nadie. Ella en el momento que terminaba las clases se iba a la capilla y se quedaba en oración. Esperando 1 hora, al 2 papá. horas, feliz, solo con Jesús, ¿no? Y con la Virgen. Dice, muy bonito. Allí hizo entró en esa asociación el 31 de mayo del 87. Pero seguía siendo una niña extremadamente tímida, muy sensible, lloraba por todo. Su papá intentaba ayudarle, consolarle, pero nada. Hasta que llegó el día de Navidad. Este hecho es clave en su vida. De diciembre del 86, el 25 de diciembre. Entonces ella era ya mayorcita, ya tenía 14 años. 14 años ya. Entonces, sí, y estaba a punto de cumplir 15. Entonces, ella va a la misa del gallo y tal, o sea, a la medianoche, vuelven a casa y para todos los niños y tal, se colocaban los regalos en la chimenea. Y tal, y entonces ella entra y toda ilusionada para ver sus regalos. Y el papá va subiendo las escaleras, ya cansado, ya está. Y dice, uy, ¿cuándo dejará de ser niña? ¿No? ¿Cuándo aprenderá a ser mayor ya? Y ella escuchó eso y se le clavó en el corazón. Fue así. Porque ella, a quien adoraba era su papá, era su rey, ¿no? Ella era su reinecita y ella era su rey. Y entonces sintió cuánto estas actitudes de ella hipersensibles y tal, tenía que dejarlo. Eso tenía que Ya estaba en la hora, ya. Y entonces ella recibió esa gracia de conversión. Y ella se hace fuerte a partir de ahora. Dice, a partir de ese momento, de esa gracia que recibí, por eso. Dice, yo ya fui de batalla en batalla, de victoria en victoria. Dice, ya me convertí en una guerrera. Digamos, ahí sí, ¿no? Sí, ahí ella sí. se hizo fuerte, hizo
que es todos esos sentimientos que ella había acumulado, la pérdida de su mamá, de su hermana mayor, de su al Carmelo, todo eso, ella lo convierte en elementos para ser más fuertes, no para ser sensible. Claro. Y entonces ahí empieza, ella quiere ser carmelita. Cuando su hermana se fue al Carmelo, ella tenía 8 años, y ella ya había decidido que ella también quería ser carmelita. A los 8 años. Y era una convicción, o sea, no era un capricho de niña. Dice, yo me di cuenta de que Jesús me llamaba para ser carmelita. Y entonces ella le pide a su papá, en la Pascua de ese año, del 87, le pide para que le deje permiso para entrar al Carmelo porque ya tiene 15 años. ¿Con 15 años? Sí. Entonces, ella... No. Entonces, padre, yo creo que aquí tenemos que parar porque por el horario tenemos que hacer el intervalo y la historia está súper interesante porque a partir de ahí ya es otro paso importantísimo, la entrada del Carmelo y 15 todo. años, le pide a su papá para salir de casa. 15 años, ¿eh? Familias, por favor, vean cómo es impresionante. Entonces, por favor, los que nos están acompañando, no dejen de asistir la segunda parte y ya nos vemos. Salve María. Guerras, aumento de precios, escasez de alimentos, inmoralidad, violencia, injusticia, corrupción, aparentes victorias del mal. Todo esto sacude nuestras vidas y nos desanima. Y la solución a cada uno de estos problemas está en la fe. Pero la suya, ¿cómo anda? ¿No le gustaría recuperar la inocencia de la infancia y la pureza del bautismo? ¿No le gustaría volver a encontrar de nuevo sentido a su oración, creer en los milagros y sentir el poder de la gracia de Dios en su vida? Pues todo esto es más simple de lo que parece y está a su alcance. Conozca la manera de consagrarse a la Santísima Virgen María que nos enseñó San Luis María Griñón de Montfort. Haga clic en el enlace y obtenga toda la información. Queridos seguidores, Salve María, aquí retomando este episodio tan interesante sobre Santa Teresita y justamente estamos hablando que ella cumplió los 15 años y decidió ir al Carmelo con esta edad, ¿cierto, padre? Sí. ¿Y cómo hizo esto? Solo que la norma en la época era entrar a los 21. 21. Sí, o sea, era, no, padre, no. Eso, sí, 21. Sí, claro, la madre superiora del... Bueno, eso se lo cuenta ahora. Pero bueno. Porque habíamos visto la conversión también de, claro. ¿no? de esa Navidad. Bueno, hasta que le pide al papá pasan 6 meses. En esos 6 meses, ella ya siente... que en esas batallas que ella dice que tiene que trabar, sobre todo es conquistar almas para Jesús. Y entonces hay un hecho que se da, que es muy importante, ¿no? en la vida de ella, porque a partir de este hecho, su vida en el Carmelo tiene un sentido, ¿no? Que es conquistar esas almas. Entonces había un asesino famoso en Francia y se llama Pranzini. ¿Se recuerda, hermano? Me acuerdo, sí. Eso es impresionante. Sí, y entonces este asesino había hecho un crimen espantoso que había conmocionado a toda la sociedad francesa de la época. Hoy en día eso, desgraciadamente, pues pasa todos los días. Pues, entonces, de tal manera la humanidad ha decaído. Pero bueno, en aquella época era una cosa impensable, ¿no? Escándalo. Que mató a una mujer, a la hijita de 2 años y a la sirvienta de la casa, ¿no? Un ladrón. Y entonces este hombre fue condenado a muerte y las noticias del juicio, etcétera, salían en el periódico. Entonces el Papa les había prohibido a sus hijas leer el periódico para preservarlas de tipos de noticias. Pero eso se conversaba de boca en boca, ellas se habían enterado. Entonces Teresita dijo, yo tengo que convertir a ese hombre. Yo tengo que conseguir que ese hombre vaya al cielo, que antes de morir se arrepiente y se confiese. O si no conseguimos que se confiese, por lo menos yo le pido a Jesús que me dé una señal de que se ha salvado. Y entonces hacía sacrificios, rezaba por él. Y todos los días llegaba el periódico a escondidas. Y dice, yo creo que no es leer, y solo leía eso.
lo de que se refiere a este hombre. No creo que con eso estuviese pasando por encima de la orden de mi papá. Dice, hasta Delicadeza de conciencia. Sí, claro. Él no quería hacer nada contra la voluntad de su papá, no iba a desobedecer en nada. Entonces leía la noticia y entonces venía y el sacerdote quiso hablar con él y ofrecer después de la condena a muerte y tal, y él rechazó al sacerdote. Entonces, porque contaban todos los detalles, ¿no? Y no puede ser. Entonces ya rezaba más, hacía ayunos, sacrificaba todo, ¿no? Y llega el día de la ejecución. Y entonces llega al periódico al día siguiente. Y entonces ella quiere ver qué pasó en la ejecución. Era la última oportunidad. Y decía, yo tenía certeza de que Jesús no me podía negar esa alma. Y ahí fue, iba leyendo la noticia, pero dice, no quería adelantarme. Entonces iba leyendo. Entonces sube los escalones del cadalso. A su lado está el sacerdote, que lleva un crucifijo. Y dice, y ahí empezaba a rezar. Empezaba a rezar para que se arrepintiera, ¿no? Y ahí leyó un poquito más. Y entonces él no le hace caso al sacerdote y va a colocar la cabeza ya en el lugar de la guillotina, ¿no? Y dice, y entonces rezaba más, rezaba otra vez Santa Teresita, ¿no? Entonces, no puede ser que no pida perdón, tiene que pedir perdón, no sé cuánto. Y dice, y ahí y en el último momento él gira la cabeza hacia el sacerdote y ahí y él está amarrado atrás, está amarrado las manos, ¿no? A la espalda, y entonces le pide que le acerque el crucifijo. Y entonces el asesino, por el último segundo antes de ser guillotinado, besó 3 veces las llagas de Jesús. Dice. Y ahí ella dice, Jesús, gracias. Me lo concediste, se salvó. Qué impresionante es. Qué deseo de hacer bien a las almas que ya tenía. Y de ofrecerse sacrificio por esas almas. Ya estaba preparando la misión que ya tenía. Tenía su vocación sí, clarísima, ¿no? Ser víctima del amor misericordioso de Jesús por los pecadores. Impresionante. Bueno, entonces ahí viene la entrada al Carmelo, que es toda una odisea. No, qué interesante eso. Vamos a conocer eso, padre. Tenaz, así, decidida. Entonces habla con su papá. Su papá le dice, bueno, quería hablar una cosa contigo, le dice, ¿no? Y el papá dice, uy, ¿qué está? Y ella eligió el atardecer, en un momento de mucha calma, las últimas luces del sol, sus pajaritos cantando. Entonces ya se recuesta así, sentados en un banco del jardín de la casa, que se conserva hasta hoy en día. Entonces, y su papá es santo, ella es santa, pero son momentos muy emotivos. Claro, muy fuerte. Entonces ella se recuesta así en su papá y dice, a ver, cuéntame, reinecita, ¿qué es lo que quieres contarme? Y ahí le dice, el deseo que tengo de entrar al Carmelo. Ahí el papá, pero es muy joven todavía. Y ella le dio todos sus argumentos. Ya estaba todo preparado. Todos los argumentos listos y tal. Y ahí el papá le dice, así empezó a llorar también. Ella estaba llorando, el papá empezó a llorar. Y le dice, Jesús me hace un gran honor al pedirme mis hijas. Pero ya no era una, ya eran varias. ¿No? Claro, ella era la tercera. Sí, la tercera que estaba en Carmelo, imagina. Y él le dio permiso. Le aceptó. Entonces ya unos días después, ella va a hablar con el tío. Perdón, padre, se me permite un comentario aquí que me parece interesante. Sí. Imagine si el papá dijera no. Imagínese. ¿Tendríamos una Santa Teresita hoy en día? No sabemos, de repente. Pues, ¿Qué responsabilidad tienen las familias cuando un niño manifiesta ese deseo de servir a Dios de esta manera? O sea, primero que crear el ambiente, la formación. Exacto. Primer punto. Para que surja una vocación así, ¿no? Porque en un ambiente que no se reza en casa, en un ambiente que se habla de cualquier cosa que va contra las buenas costumbres, contra el pudor, entonces evidentemente que ahí las vocaciones que Dios mandaría mueren antes de nacer, ¿no? Exacto. O no, eres muy joven, hay que gozar la vida. Hay que experimentar del mundo. Sí, tal cual. Es terrible. Uy, no, o sea. Hay otra santa carmelita de la época, ¿sí?, que no, su mamá no le dio permiso. ¿Ah, no? No le dio permiso. Pero gracias a Dios, a los 21 años consiguió entrar al Carmelo. Pero cuando cumplió. Sí, Santa Isabel de la Trinidad. Y ella fue prohibida también. La mamá no le dejó. Solo cuando ya tenía casi a punto de cumplir 19 años, fue que le autorizó. Cuando cumplas 21 te dejaré entrar. O sea. Así le imagino, ¿no? Y ella, ella asistía a todo lo que la mamá le pedía. Entonces la mamá era una persona católica, pero no tuvo esa fe, y por eso no es santa, como el papá de Santa Teresita, que sí era santo.
Y tenía, Entendió eso. entendió su vocación y le dio el permiso. visto bueno. Entonces, Santa Teresita alcanzó un grado de santidad. Por la extraordinario. ayuda de los papás. No, Vea sí, cómo sí. es importante, ¿no, hermano? Desde el ejemplo, la ayuda, todo. La El compañía. ambiente, todo. Sí, todo. maravilloso. Pero eso es un comentario interesante aquí para... Pero a pesar de que su papá le dio permiso, no estaba ya... 15 años, abierta hasta las puertas. 21, o sea... Había que pasar todavía muchas pruebas. Claro. Ahí fue que ella fue a hablar con el tío le dijo que no, en absoluto, que eso era contra todas las normas de la prudencia humana. Una niña tan joven, no podía entrar. No, yo no soy una niña, yo tengo 15 años. O sea, ella Y se argumentaba, puso- tío, pero claro, le daba mucha impresión. Y dice, bueno, la única solución que tengo es rezar por él. Y empezó a rezar por el tío, Y en eso, de repente, el tío al día siguiente dice que lo había estado pensando mejor. Bueno, le había dicho que, bueno, está bien, si te dan permiso los superiores de allí, pero no sé si te van a dar permiso, no sé cuánto. Pero... El Por tío la oración. cambió por la oración de ella. El Ella poder de la oración. le pidió a Impresionante. nuestro Señor, no puede ser, tú me has dado esta vocación, tú tienes que ir abriéndome las puertas, no puede ser. Y convirtió al tío. Y él- Sí. Pero bueno, Bueno, ahora ya había que ir al Carmelo. Ahí va al Carmelo y ahí fue lo peor. Es lo que le decía antes. Fue a hablar con la madre superiora y le dice, no, la norma que ha dado Monseñor es que a los 21 años. Dice, ¿qué? Dice, empezó a llorar, 21. No. Y ahí el papá también empezó a llorar, todos. ¿Cómo es posible? Hasta los 21 años tiene que estar esperando. Y era la madre superiora que le decía O eso. sea, Porque era por obediencia que... claro, la norma Entonces, del obispo. claro, entonces era el capellán de ellas, van a hablar con él. Y es irreductible. Y dice, no. Además, yo soy solamente el responsable, o sea, el que representa aquí a el señor obispo de Bayeux, que era otra ciudad más grande, que era el obispado que alcanzaba también hasta Lisieux. Entonces, ella le dice, papá, vamos a hablar con el obispo. Tengo que convencerlo. Él ya- Dice, y si no me da permiso, voy a hablar con el papa. así le dijo al Papa. Como si fuera así fácil, ¿no? Me voy al Papa. 15 años y ya estaba decidido a hacer todo eso. Y fueron a hablar con el obispo. Y entonces el obispo le dijo que le parecía que no era prudente y tal, y que no le daba permiso. Entonces, vamos a ver al Papa. Y justo por esa época se estaba organizando una peregrinación de católicos franceses para visitar al Papa, que en la época era León XIII, Sí. que hacía relativamente poco tiempo, digamos, que estaba en Roma. Y él estaba recibiendo peregrinaciones de franceses porque él estaba prisionero en el Vaticano, ¿no? Había sido toda la Revolución Italiana y tal, y entonces los papas todavía estaban prisioneros en el Vaticano. Entonces los católicos franceses hacían muchas peregrinaciones para mostrarle su amor, su solidaridad, su apoyo al Santo Padre. Qué bonito. Entonces se organizó un tren que salió de París hasta Roma. Dice, y entonces el papá fue con todas las hijas, fueron, a las que estaban en casa todavía, entonces se van a Roma en esa peregrinación. En esa peregrinación le pasan muchas cosas a Santa Teresita, Sí. recibe muchas gracias. Es una aventura, mismo. Es sí, una es una aventura. aventura. Es impresionante. En París pasan varios días, van a visitar las iglesias, entonces Notre Dame, el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, Montmartre, la Nuestra Señora de las Victorias. Allí la Virgen le confirmó que había sido ella quien la había curado. No. Porque es que, bueno, hay toda una historia, es que es muy difícil contar Pues todo lo que- cuéntanos, tranquilo, padre, no hay Vaya problema. contando, tranquilo. Cuando ella se curó de esa crisis de que veía pánico por todos lados, cuando miró a la Virgen y la Virgen le sonrió, ¿sí? Entonces ella dijo, ay, ya me ha curado, dice, pero esta gracia no se la voy a contar a nadie, porque si se la cuento a alguien, dice, voy a perder esa paz interior. Pero su hermana María le insistió tanto, que había pasado en eso, porque ella se dio cuenta que había Percibió. pasado algo, porque no era normal curarse de repente así, ¿no? Entonces, al final se lo contó y dice, entonces entró en mí una especie de escrúpulos, o sea, escrúpulos en el sentido de que yo no debía haber contado eso, no he sido fiel a la gracia que he recibido de la Virgen. Y eso solo 4 años después, en París, fue que la Virgen le dijo, dice, sí, yo fui que te curé, no fue imaginación tuya,
y bueno, y entonces queda en paz. Le Y ahí- confirmó y ahí le dejó- confirmó y quedó en paz. Eso. Duró 4 años con ese... Con esa especie de que haber sido infiel a la Virgen, ¿no? Ay, Por sí. haber contado eso. La aprobación de los santos, ¿no? Sí, No haber bueno. sido fiel a la... O sea, por haber contado la gracia que había Impresionante. recibido, ¿no? Y como que había ido contra la humildad o así, ¿no? exacto. Bueno, entonces ahí llegan, bueno, pasan varias cosas. Por ejemplo, en Bolonia pasan para ver a Santa Catalina de Bolonia. Y ella dice, y vi hasta la marca que el beso del niño Jesús le dejó en el rostro de Santa Catalina, porque está incorrupta. Ah, ¿sí? Sí, Jesús, sí, sí. sí. Y ella ¿Usted estuvo también ya? Está cuenta todo eso. sentada. No, estuve, no. Está sentada. Está sentada, le cambian el hábito, la mueven. Y está en todo. el altar. En el altar se celebra una misa. Está ahí sentada. Sentada. Sí, sí. Entonces ella vio todo eso. Qué Le pasó bonito. un hecho muy desagradable, pero muestra la combatividad de ella y todos. Cuando bajaban del tren había un tumulto en la estación de cantidad de Sí, gente, mucha gente. porque había como que un colegio de jóvenes, de chicos, que iban para subir al tren, y ellos bajaban. Entonces hubo uno en medio del jaleo que se despista un poco la familia, y tuvo uno que abrazó a ella, ¿no? Con mala intención. Entonces ella dice que le pedí fuerza a la Virgen, le di una mirada y el tipo quedó lleno de miedo y salió corriendo. Se fue. Se fue solo la mirada de ella, de Qué bonito, ¿eh? indignación y todo eso, de defender De su virtud. combatividad, ¿no? Sí, De- exactamente. interesante ese aspecto de Santa Teresita. Después van a Loreto, en la casa de Loreto puede comulgar, ella siente una emoción de estar en la Dentro de la casita, casita. la casita donde vivió el niño Jesús con Nuestra No, Señora. Y era la Eso es- devoción que más tocaba a ella. O el sea, niño Jesús, exactamente. Entonces, algo que para ella le fue fortaleciendo para la llegada a Roma. mm, Entonces llegan a Roma, en Roma visitan las catacumbas y ella se emociona con la historia de los mártires. Le pide a nuestro Señor Jesucristo la gracia de ser mártir. ahí ella pide. Ella pide también. esa gracia. Y eso es también. reafirma en la vida. Sí, religiosa. claro, en la vida religiosa ella es mártir, Claro. realmente, todas las cruces que pasó que vamos a ver después. Y ella se queda encantada con Santa Inés y con Santa Cecilia, la patrona de la música. Dice, sobre todo porque ella hablaba a Dios cantando. Dice, o sea, ella inventaba oraciones, música. Santa Teresita escribía muchas poesías. Poesías, que nos ha dejado, teatro, sí. uf, música. Dice, eran como si fueran mis amigas íntimas de hace mucho No, sí. tiempo. O sea, Santa Inés, porque era la patrona de su mamá, ¿no? Entonces la tenía más devoción. A Santa Cecilia la descubrió en Roma, ¿no? El lugar del martirio, le contaron todo eso y tal. Y cómo ella, Santa Cecilia, consiguió convertir a todos esos paganos que había a su alrededor. Era su esposo, Se identificaba con cuñado. Santa Teresita. Y ella se identificó mucho con Santa Cecilia por ese lado de querer convertir las almas, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Porque uno a veces no tiene devoción, ¿no, hermano? Usted Sí. mismo estaba comentando. Mm. Cuando uno va a leer la historia de una santa o de un santo y se identifica así, casi que de la nada. Y se hace amigo de él, ¿no? Es una amistad Y a sobrenatural. partir de ahí como que le acompaña en toda su vida espiritual, ¿no? Se crea un Exacto. vínculo, sí. Sí. Y uno se siente, Ujú. pues, identificado, unido. Sí, y sí. lo siente ahí Ujú. actuando. Es impresionante. Ujú. Bueno, ahí Santa Teresita llega el gran día de Uy, encontrarse ¿cómo con el fue eso, Papa. padre? O sea, el Papa va a recibir y va a saludar uno por uno a todos los peregrinos franceses. Pero claro, eso es un Entonces, saludo. Pero era rapidísimo, o sea, era entrar, Sí, sí. o sea, unos se arrodillaban y besaban la mano del Papa. Entonces ella se arrodilla y ya tenía preparado todo el discurso que iba a dar, ¿no? Solo que cuando entra en la sala, cuando le toca entrar, ve con terror que al lado del Papa estaba Monseñor, que le había Ay. dicho que no podía entrar al Carmelo, que iba en la peregrinación. Lo habían puesto al lado del Papa No. por si el Papa Diferencia, necesitaba algo, ¿no? no entendía algo. Él hacía como de intercambio. Justo él. intérprete, y vigilaba, Justo él. y vigilaba a los que iban pasando, que cumplieran la norma, el tiempo, todo eso, que era solamente un saludo rapidísimo. Entonces, cuando llegó ella, se había hecho todo un peinado especial para parecer mayor. En vez de 15 años, Grande. parecía un poquito más grande. Y Hay con fotografías de esta época. La peineta, sí, el peinado con... Que está así mirando de Sí, lado. todo Es tenía- muy bonito. Sí, es muy interesante. Ya toda era... Bueno, entonces ahí le dice al Papa que ella quiere permiso para entrar al Carmelo, que tiene 15 años y que no le dan permiso para entrar, y que si el Papa le da permiso, todos van a decir que sí. Entonces, por favor, que le pida a su santidad eso. Ahí su santidad no entiende bien
Entonces, él Imagínese. se gira al monseñor y Ay. le pregunta, ¿qué está diciendo? Entonces, este dice, no, que está muy agradecida con su santidad por esto. no. Ahí ella dice, no. Entonces, ella coloca las manos en las No. rodillas del Papa, del Santo Padre, en las manos, y le repite, no, yo quiero entrar al Carmelo, yo tengo 15 años. El Papa entendió y le dice, bueno, tiene que obedecer lo que le digan sus superiores, ¿no? Uy, ya, perfecto. Tiene que obedecer lo que le digan sus superiores. Dice, y ella, pero es que ellos no quieren que yo entre porque no sé cuánto. Y entonces ahí el Santo Padre le dice así, dice, marcando cada sílaba, le dijo, vamos, entrarás si Dios quiere. Le dijo eso. Y ahí ella dijo, pero si usted dice que sí, Claro, de que todo el mundo va a decir que muy, sí, ¿no? muy abierto, ¿no? Y ahí Si Dios quiere. el monseñor le dijo, tiene que retirarse. Dice, y ahí los dos guardias suizos se acercan y le indican así amablemente, me hicieron un pequeño gesto que tenía que salir. Y como vieron que yo no estaba dispuesto a salir Ahí con la mano. hasta que el Papa me dijera que sí, entonces me agarraron de los brazos y me levantaron Se la llevaron. y se la llevaron. Sí, ella salió muy triste, pero a la vez con mucha paz. Con mucha paz. Interesante. Porque las palabras del Papa, yo quería hacer solo la voluntad de Dios. Lo que el Papa había dicho era eso. Era justamente eso, Dios Dice, quiere. Si Dios quiere, entrarás si Dios quiere. Bueno. Entonces ya salió así, ¿no? Sin el permiso, pero con una esperanza de que con su oración y tal iba a conseguir lo que no había conseguido humanamente. Y fue lo que pasó. Y fue algo muy impresionante porque en esa Navidad ella había pedido que ella entrase el día de Navidad, el día de nacimiento de Jesús, Claro. pudiese entrar al Carmelo. Y pasó el día de Navidad, no entró. Y ahí estaba, era el día 1 de enero, el día antes de su cumpleaños, el día número 16, y ahí mandan un aviso del Carmelo a su casa. Dice, el señor obispo, dice, ha mandado una carta autorizando la entrada de Teresita al Carmelo. La carta está fechada el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Entonces, y la noticia le llegó a ella el día 1 de enero, el día Antes de su cumpleaños. O sea, fue regalo de Imagínate. cumpleaños. Ahí fue, Impresionante. La alegría. La alegría fue. A los 16 años logró Sí, entrar. O sea, exacto. con 5 años de 5 años de antelación, antelación. Impresionante. que es lo normal. Ujú. No, padre, después la vida religiosa de ella. Tenemos muy poco tiempo, una pena, porque esto da para hacer No, se puede hacer un como una podcast como Ujú. para cada tema. Y una realmente, continuación. tranquilamente. Sí, da para introducir la parte de la vida religiosa, o no sé qué le parece, padre. Yo creo que sí, ¿no? Porque ¿Qué hacemos? yo creo que es mejor contar ya algún hecho Alguna del cosita. inicio de su vida religiosa. ¿Por qué? Porque fíjese que hasta ahora ella ha pasado pruebas y sufrimientos, ¿no? Pero ella se dio cuenta ya en el día de su primera comunión, ¿se acuerdan? De que ella iba a pasar, que Jesús le iba a regalar muchas cruces a lo largo de su vida. Que ella empezó a amar y este empezó a amar el sufrimiento. sufrimiento. Pero las grandes cruces de ella no habían ni esto que, Claro. que, como os contaba, ahora no era nada. Enfermedades del demonio. Vida comunitaria, Empezó las grandes cruces en la vida religiosa. literal. Cuando debía ser lo contrario, ¿no? Era la realización de su sueño, o sea, era lo que ella anhelaba más. ¿Y cómo es que de repente va a encontrar esto? Porque yo creo que encierra una gran elección para todos los consagrados y todas las personas que nos acompañan. Es empezar a ver los sufrimientos de la vida de otra manera. Ah, sí, padre. Esa Es el es secreto de la también, santidad, sí. ¿no? Y es uno de los puntos de ella como doctora de la iglesia, Sí. de la doctrina espiritual de ella, es ese, es descubrir el valor de los pequeños sufrimientos cotidianos. Y es que ella no es Sí, de ¿no? grandes sufrimientos, ¿no, hermano? Ujú. Ella fue una No. fundadora de una vía más pequeña, Una más... pequeña vida, sí. Sí, pequeña, Solo que la llaman pequeña vía. Llaman pequeña por ella. Sí. Ella misma... Ujú. Sí, sí. Ella, sí. Pero claro, es pequeña porque, claro, es todo visto desde un punto de humildad, pero es pequeña igual por lo corta, ¿no? También. La vía más rápida, la vía más Rápida. confianza. Ah, claro, más rápida de hacerse santo Claro. y más fácil por un lado, ¿no? Porque uno ve la vida de los grandes santos o santas, ¿no? Del pasado, no sé, esas santas, Santa María Egipciaca,
De penitencias. Sí, se acuerda. Que son unas penitencias, pero que es de dar pánico, o sea, solo de pensar en sufrir Hoy en día. físicamente esos dolores y esas Uf. cosas voluntariamente. No, uno se queda realmente asustado, ¿no? No, y ella misma comenta esto, que la providencia no quería esto de ella. Ella empezó a hacer una mortificación. Ella tiene una cruz con ciertas puntas que le herían la piel. Ah, Entonces la utilizaba y aquello hizo una herida muy grande y empeoró. Ella dejó de utilizar la cruz porque tenía que Claro. curarse. Ella dijo, Jesús no me quiere grandes penitencias. Jesús me quiere otra interesante. cosa. Ujú. Y ahí fue lo que ella empezó a hacerlo, ¿no? Es lo más importante, que es la conformidad con la voluntad de Dios, ¿no? Ujú. Ella abre un nuevo camino así, que es justamente eso, ¿no? Qué interesante. Es hacer lo que Dios quiera de mí, que Dios me use, que Dios... Ujú. Y ahí es que es verdaderamente, pues, como que la mayor prueba de santidad es esa, ¿no? Claro. Fíjese cuando ella pide con tanta insistencia entrar al Carmelo, pero ella dice, nunca perdía la paz. O sea, no era con nerviosismo, No, con esa especie de torcida, dicen en portugués, ¿no? de estar- Sí, ese nervio de decir, me tienen que dar, me tienen que dar. No, era con paz. O sea, ella no alteraba su ánimo, ya había abandonado esa cosa de la infancia, primera infancia. Ella dominaba su espíritu. Ella tenía un deseo enorme, sabía que Jesús le llamaba, pero dice, que se haga tu voluntad. Ella se adaptaba, si le decían que no, le dolía y lloraba, pero no pero lo perdía. aceptaba con toda Aceptaba la humildad. voluntad de Dios. Y ella decía, perdón, Mm. por ejemplo, sobre la obediencia. Decía que era la brújula infalible, Ujú. la obediencia. Impresionante. Claro. Ella veía en la superiora a Jesús. Claro. Lo que la superiora indicaba, decía, y en momentos a veces difíciles, ella cuenta que tuvo que mortificarse muchísimo. Había una superiora que no era tan santa, Ujú. y no me acuerdo el nombre. La madre Genoveva. Creo que era este padre. Uy. Realmente ella entró, una de las hermanas comenta en el proceso Ujú. que el Carmelo donde ella estaba en una cierta decadencia, no respetaban el silencio, ciertas reglas que en general las monjitas Ujú. no estaban. Ella llegó y fue como un impulso para la perfección impresionante, pero de igual manera había muchas críticas, le decían que era mimada. Ujú. Mitad de la comunidad decía, no, ella es muy mimada. Después es el grupito de las hermanitas. Ah, claro, porque Entonces, sus hermanas habían claro, entrado. al final fueron 4. Las Mm. 4 entraron. Incluso Imagino. Celina, que era la Imagino. más cercana. Y un día la superiora, fuera de las costumbres autorizadas dentro del Carmelo, había una casita cerca del Carmelo. Está el Carmelo y una casita de hospedaje. Ella hospedaba a sus familiares, Mm. la superior. Y le mandó a Santa Teresita a hacer un servicio para estos. Ella se quedó así, pero Uy. esto es contrario a la Ah, regla, esto es contrario a todo. Y se le subió un ímpetu así de... Y ella, no, esta es la oportunidad. O sea, Jesús me está regalando. Entonces ella preparó la lamparina como si fuera para Jesucristo y para Nuestra Señora. Y le puso tanto empeño en eso que dijo, yo me quedaría la noche entera para servir a esta familia. Uy. Y son cositas así que se suman, podríamos hacer otro solo sobre esto porque realmente Ujú. el tiempo nos está acabando. Sí, bueno. Dar como una pincelada. Pero sí, o sea, no sé si les parece, como concentrar más en sacar lecciones, ¿no? De lo que hemos escuchado Me hasta parece ahora. muy importante Sí, esto, padre, porque, en este momento. Claro. Es impresionante. Ahora, y no sé, estaba pensando cómo ella, viendo a su padre, tenía ese reflejo de Dios Padre en su padre. Y por eso es que ella es la pequeña Vía, ¿no? Ella se trata como una niña en brazos de su padre porque vio Sí. en su padre la imagen de Dios. Sí, Tenía tanta confianza. Eso, Literal. confianza, veía esa rectitud de su papá, que representaba la autoridad, pero era una autoridad bondadosa. Sí. Era una autoridad que siempre quería lo mejor para ella, aunque ella a veces no entendiera. Es una escuela de amor de Dios que creó su papá en su casa. Sí, Y la mamá también, pero que ya falleció cuando era tan chiquita. sí. Pero ese ejemplo de Monsieur Martin es impresionante, es Como maravilloso. fue fundamental, ¿no? En la vida de ella. Impresionante. Ujú, Incluso el desapegarse de él también, porque ella tuvo aquella visión ujú, profética, ¿no? Que veía el papá. Ella tenía como 8 años, creo. Y vio un señor con sombrero, con la cabeza así con una faja. Y pensó que era papá, y no era. Era una visión profética. ujú. Ya Sí. preparando la muerte. Y cuando fue la muerte, ella ya estaba en otra perspectiva sobrenatural impresionante. La enfermedad, la larga enfermedad del papá, que
eso fue una prueba terrible para ellas, para todas las hermanas, pero especialmente para Teresita. Ella dijo que fue la prueba por excelencia. Y una de las hermanas dice que él se ofreció como víctima. Ah, Él también fue víctima. Entonces Dios cogió como una víctima pura. y fue una cosa aflictiva, Sí. realmente. O sea, y después que tuvo repercusión en toda la sociedad de allí. Claro, porque fue una enfermedad de la Licia, sí. cabeza. Mm. Entonces fue terrible. No, y las criticaban, que ellas habían abandonado a su papá. Uy, fue una Dentro cosa- del monasterio las criticaba. Cuando el papá estaba enfermo, la madre las cogía a las hermanas y empezaba a explicar lo que estaba pasando. Su papá está en un lugar de locos, los locos son así, y no sé qué. Y en esto Santa Teresita animaba a las hermanas. Ese es el regalo que Dios nos está mandando. Ese es el mejor que Dios podría... Claro, ella por dentro, No, el sufrimiento... a cualquiera de nosotros nos pasa eso. Imagínese. Es un cargo de conciencia. Imagínese lo que es eso. O sea, ¿No? Y Santa Teresita tuvo tanto amor a nuestro Señor Jesucristo, fue capaz de aceptar hasta esas humillaciones, esa situación. qué impresión, qué ejemplo para nosotros, Sí. ¿no? De perseverancia, de... No, y después Oración. cuántos disgustos pasan dentro de nuestras familias, Claro. todos los que nos escuchan. Las personas a lo mejor que más queremos, o sea, que nos empiezan a criticar, que nos empiezan... Tomarlo así como Santa Teresita lo tomaba, y sin ningún tipo de deseo de venganza o de eso, sino... No, eso es algo heroico, o sea, pero es la pequeña vía. Ahí está. Claro. No hay que irse a hacer penitencias, no, ya basta con lo que nos pasa. En el momento Dios permite que ocurra. Con amor. Aceptar Ujú. esto y como ella, una víctima Impresionante. de amor. Sabe que aparte leyendo la vida de Sor Lucía de Fátima, el Sagrado Corazón le explica un poco cómo fue el secreto de Fátima y tal. Y ella dice, solo no entiendo una cosa, que es la parte del sufrimiento. De Dios, Nuestra Señora pide que sufran por los pobres pecadores. Y él dice, y claro, eso es posterior, Nuestro Señor le dice, sufrir es que cumplan los mandamientos y que acepten los sacrificios del día a día que yo les mando por su santificación. Vea, Ahí está. ahí está. O sea, como que no hay que buscar nada No. extra, sino que con eso, solo ya el sufrimiento, o sea, el sufrimiento que supone cumplir bien los mandamientos, no a mi manera, sino como tiene que ser, exige tantas renuncias, que eso es ya una cruz Tiene un valor. bastante pesada. O sea, Sí, claro. pero todo con amor, claro. Sin amor es imposible cumplirlos. Sin caridad, Eso ¿no? es la base de todo. San Pablo dice eso, ¿no? Sí. Sin caridad puede hacer profecías, puede quemar su cuerpo. Mm. No hay caridad. No vale nada. No vale nada. Entonces, ese día a día con caridad, con amor verdadero, eso santifica Todo. Y a todos. de una Y manera rápido, pequeña vía. impresionante. Rápido. Ese llano que dice, yo seré el amor. Vea. Es justamente eso. Qué ¿no? bonito. ¿no? Eso fue en la vida religiosa, ¿no? Que ya está leyendo. ¿Qué seré yo? Entonces comienza a ver, tengo alma de mártir, quiero ser guerrera, yo quiero ser suave pontificio, si era defender al Papa, yo quiero ser... Sacerdote. Quiero ser Y exactamente. te dice así, yo Todo, creo. sí. Y al final, ¿qué seré? El corazón. El corazón de la iglesia, yo seré el amor. Impresionante, En el ¿no, corazón de la iglesia, yo seré el amor. No, padre, realmente Pero esto nos quedamos, Sí, pero porque ni se acabó. un tercio de la materia, Sí, el se tiempo acabó. ya se acabó. Faltan Ay. tantos hechos No, de la vida no, religiosa, vida después de la muerte, muerte. que creo que Pues, el reverendo diácono Augusto promete Imagínese una eso. continuación. Promete un segundo podcast sobre Santa Teresita para contar todos los hechos de la vida religiosa de ella. Bueno, por lo menos otro, por lo menos. y, Vale la pena. y sería muy interesante contar también después de su muerte. No, ¿Cómo indispensable, fue? padre. ¿Cómo fue Santa Los Teresita? milagros. Ella profetizó que vendría de nuevo Sí. al final de la vida. Impresionante. ¿Cierto, hermano? Y a mí hay me mucha decía cosa. Guardaran sus reliquias. Dice. Ella Guarde decía los para guardar pétalos que ella decía. las uñas. A la hermana que cortaba las uñas, Sí. guarde. Ella recogía las uñas y le entregaba. O sea, que estas reliquias... Imagínese, ella padre. pidió que la Claro, guardara. Imagínese, Qué padre. maravilla. Vea el bien que se hace con eso. Entonces vamos a rezar. Exacto, claro, padre, me parece, con la reliquia bendición. de Santa Teresita por todos nuestros seguidores. No se olviden de hacer like, Comentarios, los que compartir. quieran la Sí. segunda parte, pues pongan en los comentarios. Exactamente, Por favor. porque si no piden, entonces Exacto. es como Santa Teresita, pidió hasta que
Entonces vamos a darles la bendición también con la reliquia de Santa Claro, Teresita, padre. para que Santa Por Teresita supuesto. les proteja a todos y nos vemos en el próximo podcast. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.